Lección número 7. Una nueva familia, la Iglesia. Introducción. Al recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal, has nacido de nuevo y has sido incorporado a una nueva familia, la familia de Dios, que es la Iglesia de Cristo. Punto A. Definición y conceptos. Al hablar de iglesia, no estamos refiriéndonos a ningún edificio o templo, sino a vidas, personas que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. La palabra griega en el Nuevo Testamento, traducida por iglesia, es eklesia, que significa congregación de llamados, es decir, los que han sido llamados por el Señor. Por otro lado, encontramos dos acepciones de la palabra iglesia que podríamos llamar las dos dimensiones de la iglesia, que son: 1. La iglesia universal o invisible, compuesta por el conjunto de personas regeneradas por la obra del Espíritu Santo en base a su fe puesta en Jesucristo como Señor y Salvador. Incluye a los redimidos de todos los tiempos, de todas las razas y naciones, condición social o cultural, así como de las diferentes denominaciones cristianas sin distinción. La condición es haber nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, evidenciándolo por los frutos en su vida, y según Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20, que dice: «Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán». 2. La iglesia local o visible, conformada por el conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar determinado con fines de adoración a Dios, instrucción en la palabra, comunión unos con otros, testimonio y servicio. Punto B. La relación de la Iglesia con Cristo. La palabra de Dios usa tres figuras para describir la relación de la Iglesia con Cristo. 1. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 dice: «En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios». Mientras en el versículo 11 dice: «Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo». Y en los versículos 16 y 17 dice: «¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo». En Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: «Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella». De acuerdo a lo escuchado, somos edificio o templo de Dios, y Jesucristo es el fundamento o base. En esta figura, el énfasis es puesto sobre el fundamento de la iglesia, que es Cristo, y la morada de Dios en ella por su Espíritu Santo. Es una relación sólida e inconmovible por el fundamento que ésta tiene. 2. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice: «Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu,
para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En Efesios capítulo 1, versículos del 22 al 23 dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Aquí, el énfasis es puesto en la relación vital de la Iglesia con Cristo. Él es la cabeza de la Iglesia y ella depende de Él. También muestra que la Iglesia está llamada a continuar la obra redentora de Cristo en la tierra, porque ella es su cuerpo y Él la cabeza. Lo que se manifiesta aquí es una relación viva y de sujeción a Cristo. 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice: El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Y en Efesios capítulo 5, versículos 24 y 25 dice: Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Y en los versículos 31 y 32 dice: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. Punto D. La unidad en la Iglesia. Dios pone mucho énfasis en la unidad que debe haber en la Iglesia de Cristo. Aunque podemos venir de diferentes trasfondos culturales, sociales o raciales, todos hemos sido incorporados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo y hechos miembros del mismo cuerpo. Por lo tanto, existe una unidad orgánica indestructible que trasciende las diferencias y errores humanos y que se debe reflejar en nuestras relaciones de unos con otros. 1. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice: Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cuál es el mandamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos? Responde. 2. En Juan capítulo 17, versículos del 20 al 23 dice: No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Qué pidió fervientemente el mismo Señor en su oración? Responde. 3. En Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6 dice: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor,
Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿A qué se nos exhorta? Responde. El énfasis en esta figura es el amor recíproco entre la Iglesia y Cristo y señala a la unión final en el cumplimiento del plan de redención. Punto C. La naturaleza de la Iglesia local. 1. Solo deben ser miembros de la Iglesia local los que son miembros de la Iglesia universal por haber experimentado el nuevo nacimiento. 2. La relación del creyente con la Iglesia refleja su relación con Cristo, y como cada creyente reconoce en cada otro a un hermano en Cristo, todos los miembros de la Iglesia están en un plano de absoluta igualdad. Por eso en Mateo, capítulo 23, versículos del 8 al 10, dice: Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo Maestro, el Cristo. No hay lugar en la Iglesia para ningún tipo de discriminación. 3. El objeto de la Iglesia local es la gloria de Dios en el establecimiento de su reino, tanto en los corazones de los creyentes como en el mundo. En Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y en los versículos 11 y 12 dice: En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Este objetivo se promueve mediante A. La adoración unida. B. La oración unida. C. El cuidado y exhortación mutuos. D. La instrucción en la palabra de Dios. Y E. El testimonio al mundo. La ley de la Iglesia es la voluntad del Señor Jesucristo, revelada en su palabra escrita y por la guía del Espíritu Santo, lo que resulta en una vida de santidad y de amor. 4. En 1 Corintios capítulo 12, versículos del 13 al 27, dice: Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo.
El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. El énfasis en los versículos anteriores es la unidad e interdependencia entre los miembros del cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros y debemos vivir en unidad y amor. Punto E. La diversidad dentro de la Iglesia. La contraparte de la unidad del cuerpo de Cristo es la diversidad de funciones dentro de él, de la misma manera en que hay diversidad de funciones dentro del cuerpo humano. 1. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dice: Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Los versículos anteriores nos enseñan que todos los creyentes son. Responde. 2 Corintios capítulo 12, versículo 18 dice: En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. ¿Quién decide la función o ubicación de cada creyente dentro de la Iglesia? Dios. Responde. 3. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 20 al 22, dice: Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. ¿Existe algún miembro inútil? Responde. 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Pregunta: ¿cuál es la responsabilidad de cada cristiano para con los demás? Responde. Punto F. El gobierno de la Iglesia. La autoridad dentro de la Iglesia es de naturaleza primordialmente espiritual y no legal, aunque siempre sea necesario tener algún tipo de estatuto o reglamento que permitan cumplir al mismo tiempo con las exigencias que establece la ley para las asociaciones religiosas, como es la figura legal de la Iglesia. La Biblia nos manda obedecer a la ley en todo lo que no se oponga a la ley de Dios, porque en Hechos, capítulo 5, versículo 29 dice: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Y en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 6 dice: Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él.
Por tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. El pastor es el guía espiritual de una iglesia local y tiene la responsabilidad de proveer el alimento espiritual, guiar y adiestrar a los creyentes de su congregación, preparándolos para el ministerio. 1. Según Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pregunta: ¿quiénes han sido dados por Dios a la iglesia para su edificación? Responde. 2. Según Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice: O por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. 2. Según Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice: No por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Pregunta: ¿cuál es la responsabilidad de los pastores para con la iglesia? Responde. 3. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice: Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Y en el versículo 17 dice: Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia para con sus pastores? Responde. Punto G. Las ordenanzas en la iglesia. Las ordenanzas son los ritos externos que Cristo ha ordenado que sean administrados en su iglesia como símbolos visibles de la verdad salvadora del Evangelio. Son símbolos porque expresan vívidamente esta verdad y la confirman en el creyente. En el Nuevo Testamento encontramos solamente 2 ordenanzas, que son las que se practican en todas las iglesias cristianas evangélicas, a saber: 1. El bautismo. 2. La Santa Cena. 1. El bautismo. El bautismo cristiano es la inmersión del creyente en agua como señal de su entrada a la comunión con la muerte y resurrección de Cristo, en señal de su regeneración o nuevo nacimiento al unirse por la fe con Cristo. A. Simbolismo del bautismo. Más específicamente, el bautismo en agua es: 1. Símbolo de una vida nueva liberada del castigo y del poder del pecado.
En Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Al entrar en las aguas, el creyente confiesa estar enterrando todos sus afectos corrompidos y pecados pasados, y al salir, declara recibir por fe la vida resucitada de Cristo para una nueva vida y esperanza. El bautismo es símbolo de la unión del creyente con Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Y el versículo 5 dice: En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Y Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice: Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. El bautismo representa la muerte y resurrección de Cristo como la del creyente, expresando así la identificación y unión entre ambos. 3. El bautismo es símbolo de la unión espiritual de todos los creyentes en Cristo. En Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 6 dice: Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Allí es el bautismo y no la Santa Cena lo que simboliza la unidad cristiana. B. Forma de administración del bautismo. La única forma bíblica para el bautismo en agua es por inmersión. Las razones son las siguientes. 1. La palabra griega traducida como bautizar es bautizo, que significa sumergir, hundir. 2. Juan el Bautista bautizó por inmersión en el río Jordán. En Marcos capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. 3. El mismo simbolismo demanda que el bautismo sea por inmersión. Al entrar en el agua morimos al pecado, al salir resucitamos para Dios. 4. El testimonio histórico nos muestra que en la Iglesia apostólica el bautismo fue por inmersión. C. El bautismo es un mandato para todo creyente. Aunque la salvación no es por el bautismo, sino por la fe en Cristo, sí es una expresión fundamental de la obediencia que acompaña a una fe genuina y testimonio que sella el compromiso con Dios. Muchos han sido bautizados siendo niños debido a la tradición religiosa, pero al convertirse se preguntan lo que deben hacer. Veamos la enseñanza bíblica al respecto. 1. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Pregunta: ¿qué se nos dice que debemos hacer antes de bautizarnos? Responde: 2.
Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pregunta: ¿cuál era tu condición antes del bautismo? Responde. 3. Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37 dicen: Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: Mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pregunta: ¿cómo debía creer el etíope para poder ser bautizado por Felipe? Responde. D. A la luz de lo escuchado, ¿es bíblico y por tanto es válido el bautismo de los niños? Responde. E. A la luz de la Biblia, ¿consideras que el bautismo es una opción que puedes elegir o rechazar, o es un mandato para ti que debes obedecer por amor a Dios? Responde. 2. La Santa Cena. La Cena del Señor, Santa Cena o Eucaristía, es un rito externo instituido por el mismo Señor Jesús, en el cual la Iglesia reunida come el pan y bebe el vino, en señal de su constante dependencia del Salvador crucificado y resucitado como la fuente de su vida espiritual. A. Simbolismo de la Santa Cena. Entrando en mayores precisiones, la Santa Cena es: 1. Símbolo de la muerte sustitutoria de Cristo por nuestros pecados. En Marcos capítulo 14, versículo 24 dice: Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. También en Lucas capítulo 22, versículo 19 dice: También tomó pan, y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24 dice: Y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Y en el versículo 26 dice: Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. 2. De la unión del creyente con Cristo. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 dice: Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? 3. Símbolo de la continua dependencia del creyente de su Salvador resucitado para su vida espiritual. 4. Símbolo de la unión de todos los creyentes en Cristo. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 17 dice: Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. B. Forma de administración de la Santa Cena. 1. Según Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 28 dice: Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 29, dice: Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna,
será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Después de lo escuchado, ¿qué elementos deben ser administrados en la Santa Cena a los creyentes? Responde. 2. ¿Es bíblico que se administre solo pan a los creyentes, mientras el administrante sí toma pan y vino? Responde. C. ¿Cómo debemos participar de la Santa Cena? Hemos visto el significado y la solemnidad de la Santa Cena, que es realmente un momento muy precioso de comunión con Dios. En ella le expresamos a Dios nuestra gratitud por la muerte redentora del Señor Jesucristo, nuestra identificación con ella y nuestro gozo por la comunión con Él. Pero también nos apropiamos por la fe del poder de la vida resucitada de Cristo al comer de su carne. Es decir, por la fe recibimos una vez más de la vida del Cristo resucitado, con todo lo que Él logró para nosotros en el Calvario. Es por ello que la palabra de Dios nos advierte, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 32, dice: Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso, hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Versículos para memorizar. 1. Juan capítulo 17, versículo 21 dice: Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 2. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Dios te habló en este tiempo. Recuérdalo siempre.